Bueno, pues bienvenidos a esta sesión de la materia del emplatado del plato y en la que estamos acercándonos de manera general a, a esta a esta fase, ¿no? de lo que implica la producción de un plato, las últimas fases en cuanto a el poner la comida después de cocinada o no, o simplemente bien lavada, desinfectada y cortada de cierta manera y puesta en el plato y luego llevarla al comensal, ¿no? Ese sería como el punto en el que nos vamos a centrar, pero también tendremos que analizar los aspectos que afectan a esta actividad en la actividad profesional. Entonces, básicamente es un planteamiento general sobre lo que hay que considerar a la hora de emplatar la comida de las recetas que tengamos en nuestro menú. Básicamente ese sería el objetivo principal, ¿no? de esta sesión. Entonces vamos a ver. El emplatado, pues definitivamente ha ganado importancia en los últimos años, relevancia, se puede decir, se le ha puesto mucha más atención, no quiere decir que en otras épocas y lugares no haya sido importante, sí lo fue también, lógicamente, pero tal vez no tenemos tantas referencias históricas y acceso a esa información de cómo eran esos lugares. Se tienen pues ideas de lo que ha ocurrido en los años recientes o en los siglos recientes, pero más allá pues solamente muy pocas referencias. Pero lógicamente esas referencias nos dan cuenta de que pues en las cocinas de las gentes importantes, de los personajes, pues el tema de la presentación de la comida siempre fue bastante demandado. Entonces pues era una manera de llamar la atención, de lucir a sus cocineros, a los productos, los gustos. Entonces definitivamente era toda una puesta en escena y era un gran espectáculo. Así es de que en esas épocas también era importante el tema del emplatado, ¿no? Evidentemente, como todo en la cocina y en la vida, ha sufrido un cambio a través de la historia, y a través de esa historia pues ha habido diferentes tendencias y maneras de presentar la comida. Entonces hoy en día podemos hacer una línea del tiempo y poder más o menos poder analizar cada una de esas maneras de presentar la comida, ¿no? Pero básicamente vamos a revisar 4 que tienen que ver con los últimos años, ¿no? La cocina clásica, finales del siglo XIX y mediados del siglo XX hasta nuestros días. Entonces, en ese periodo de tiempo, pues han habido 4 estilos básicamente predominantes que los vamos a analizar en unos momentos. En la actualidad, pues lo que busca la presentación en el emplatado es un poco de lo que nos ha traído la influencia de los japoneses, ¿no? Ellos, su estilo de presentar los alimentos es muy estético, pero está muy bien definido. Entonces, 4 simples conceptos que ellos lo resumen de esta manera, ¿no? El emplatado tiene que ser claro, tiene que ser ligero, tiene que ser simple y ordenado. Entonces esas 4 cualidades las tendríamos que, más o menos siguiendo esta escuela japonesa, tratar de
de cumplir en los sentidos que a lo que se refieren, ¿verdad? Claro que en ese sentido, pues el comensal no se le dificulte, ¿no? Observar el plato, entenderlo y luego degustarlo. En el tema del ligero, pues el montaje tendría que ser que no esté sobrecargado de elementos, que se sienta agradable a la vista. El emplatado también tiene que ser simple y lógicamente ordenado, que estén acomodados los elementos que compongan ese plato de una manera estética y que se vea bonito. Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando de 4 grandes tipos de servicio y que lógicamente en las épocas recientes, pues muchos de ellos ya no se utilizan, otros sí, pero de una u otra manera han sido parte de la historia en este tema, ¿no? El primerito estaríamos hablando del servicio a la inglesa. En aquellos años, pues era así, se servía la comida en bandejas, salía así de cocina, el mesero la llevaba ante el cliente y el cliente le solicitaba pues ahí la cantidad. Entonces, pues evidentemente el mesero tenía que tener habilidad y destreza para el manejo de ciertos utensilios y lógicamente pues manejar esto con cuidado, pues porque viene con temperatura de la cocina, etcétera, etcétera. Y luego pues aquí ya entran en juego otros aspectos que deberíamos de considerar, ¿no? Ventajas, desventajas, etcétera, etcétera. Una constante es el tema de la higiene. Los demás, pues había un poco de demasiada manipulación e interacción entre el comensal, el cliente y el plato. Entonces, pues si hoy sabemos y toda la vida hemos sabido que al hablar expulsamos partículas de saliva a cierta distancia, pues imagínense en ese sentido, ¿no? Este servicio lo que marcaba era que por el lado izquierdo del comensal, el camarero o el mesero se acercaba con la bandeja y le decía que le sirviera de lo que tenía. Entonces, pues el mesero procedía a eso y ya el cliente podía repetir, si quedaba más en la bandeja, etcétera, etcétera. Este sería el esquema de servicio a la inglesa, que pues lógicamente si pensamos en la actualidad en cuanto a los criterios que hay para el montaje del plato, pues eran totalmente diferentes. Y luego está el servicio a la francesa. En el servicio a la francesa muy similar, nada más que el camarero sostiene la bandeja y el cliente es el que se sirve lo que él gusta de ahí. Entonces, muy parecido en dinámica, en todo, pero aquí ya entra más en juego la participación del cliente con el mesero y la comida. El siguiente esquema es el esquema a la rusa y era el más complejo y era el que más habilidad exigía. En este sistema, pues la comida venía en un carrito, ahí venían los platos calientes o fríos según el esquema de tipo de comida que se sirviera. A veces el mesero tenía que rar o tenía que flamear, entonces el nivel de capacitación del mesero era más exigente, era el servicio más complejo. Entonces, es a la rusa, ¿no? Entonces aquí tenían que saber manejar muchos más utensilios para poder trinchar, para poder deshuesar un lenguado, una trucha, poder flamear. Carritos había de diferentes estilos y modelos y también los richauds estos que eran para flamear con un alcohol sólido. La cocina enviaba ya los alimentos parcialmente cocinados para que el mesero aquí nada más les diera el toque del flameo, la reducción, agregaba la salsa, el último toque de sazón y servía, ¿no? Entonces, en la cocina clásica esto era muy
muy apreciado por los clientes. Hoy en día pues cada vez se hace menos. Aquí está otro esquema de flameo, y aquí pues como podemos ver pues ya es evidente que están los elementos que hay en el carrito, ¿no? Que no son tantos, ni tantos platos, ni nada por el estilo. El otro sistema es el sistema americano, y este sistema pues empezó a usar de manera general en todo el mundo, pues a partir de que nace la Nouvelle Cuisine. Los hermanos Troisgros fueron los primeritos que empezaron a emplatar, pues rompiendo un poco con la tradición de la cocina clásica, ¿no? Entonces, si estaban rompiendo con la cocina de aspectos, pues lógicamente lo iban a hacer también en estado en donde pues empezaron a servir porciones más pequeñas, platos grandes, salía desde cocina, ya los esquemas a la francesa, a la rusa, a la inglesa, pues estaban muy desgastados y se requería un cambio en el servicio, ¿no? Entonces empezó a aparecer este servicio de emplatado a la americana, y lógicamente pues también tiene sus ventajas, ¿verdad? Pues una mejor presentación, se conserva bien la temperatura, hay menos desperdicio de comida. En general pues estamos hablando que en teoría debería de haber más higiene, ¿verdad? Pero muchas veces vemos en la cocina cocineros como estos, ¿verdad? Sin gorro, manipulando en exceso la comida, y bueno, pues eso es algo que tendríamos que cuidar. Y la otra, se logra una estandarización en el emplatado que con nosotros era más difícil. Entonces, pues cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y la realidad es que este es el predominante en estos días. Pero ya yendo un poco al concepto, cuando preguntamos qué es el emplatado, normalmente la definición más común y que encontramos por ahí es pues presentar con destreza la comida sobre una fuente o un plato, una charola u otro recipiente, y que esa comida llegue a la mesa con cierta decoración, ¿no? Esa es la definición más común, pero tendremos que analizarla al detalle para saber que no es tan simple como eso. Y la otra pregunta es, ¿el emplatado es una técnica o es simplemente buen gusto? Pues todos hemos conocido cocineros que se les facilita mucho, ¿no? El tema de emplatar, y a otros nos cuesta más trabajo y batallamos y no nos gusta. Entonces, pues definitivamente es una mezcla de las dos cosas, es técnica y es gusto, buen gusto, y en buen sentido de la estética. Entonces es algo que se puede perfeccionar, se puede afinar, y lógicamente pues nada más es cuestión de la práctica y meternos al estudio de las tendencias y las técnicas para poder emplatar de una manera más estética. Una de los objetivos del emplatado es que la comida debe ser atractiva, ¿no? Independientemente de para quién se le sirva y en qué lugar. Entonces el cocinero debe de estar consciente de eso y preparado para así trabaje en el lugar más humilde, más pues más sencillo, se esmere en esta fase del proceso de la producción de los platos, que es el emplatado, ¿no? Hay que acordarnos que cuando nos sirven cualquier plato, lo primerito es la vista y el olfato, y a veces primero el olfato y luego observamos el plato, y a veces está tan bonito que no nos lo queremos ni desbaratar, ¿no? Y a veces está tan feo que luego pensamos, híjole, a este cocinero hasta la cabeza le dolió de tanto que se quebró aquí el coco para emplatar este platito, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí tendremos que esmerarnos para lograr un buen emplatado, independientemente del tipo de comida que estemos sirviendo. Pues, tomarle una foto al plato que está bonito, nos gusta, y mandarlo, compartirlo con los amigos. Entonces, imagínense, eso habla bien del trabajo del cocinero. Si logra un buen emplatado, pues mucha gente, además del comensal,
van a darse cuenta de su habilidad y destreza al momento de emplatar la comida. Pero hay otros factores que influyen en un buen emplatado y eso es importante que lo consideremos y lo tomemos en cuenta. Entonces lo vamos a analizar esos otros factores para que no se nos olvide. No es nada más la técnica, no nada más el buen gusto y el buen sentido de la estética que tengamos. No, hay otras cosas que valen la pena, que tenemos que considerar como cocineros para lograr un emplatado muy bueno y además un sabor muy bueno. Entonces, en el tema de la producción o los procesos de producción en una cocina, hay muchos pasos, ¿verdad? En ese proceso de producción. Entonces, el asunto aquí es que de repente pensamos que el emplatado es el más importante, pero pues cuántas veces no nos hemos desilusionado de, oye, qué bonito está el plato, y cuando lo probamos, caray, no sabe bien, no nos gusta, y ya tuvimos una desilusión en ese sentido, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que tengamos claro que todos esos pasos que entran en esa cadena de producción del plato hasta sus servicios son muy importantes. A lo mejor en otras actividades algún paso no es tan crítico y no tiene mucho impacto en que el producto se haga bien o se haga mal. Acá no, en cocina todos son muy importantes. Detrás no está bien hecho, ¿no? Entonces, hay que estar conscientes de esto, de que todos estos pasos en ese proceso son muy graves y el nivel de importancia de cada uno de ellos es básicamente el mismo, ¿no? Tanto desde la recepción de la materia prima, el almacenaje, el surtido de la materia prima y lógicamente los procesos de producción o de transformación de la materia prima, que normalmente los podemos ver descritos en la cadena de valor del restaurante, ¿no? Entonces, recepción, surtido de las áreas, los procesos o métodos de transformación de esa materia prima, y ahí es donde le damos, ¿cómo se dice? Ahí es donde le damos otra forma a la materia que recibimos de los almacenes, ¿verdad? Ahí es donde damos cuerpo a las texturas, es donde nos encargamos de revivir colores, no matarlos, donde nos tenemos que encargar de los puntos de cocción que sean perfectos, los tamaños al cortarlos, pues el emplatado como fase casi final de este proceso. Entonces todos son muy importantes. Un ejemplo de eso está aquí, ¿verdad? En esta imagen pues vemos un plato muy bello, vemos diferentes elementos en él, vemos formas, vemos colores, vemos texturas. Entonces esas son las cosas que no hacemos bien todos los pasos hasta aquí necesitados para luego poner esta comida en el plato, pues estaremos en graves problemas a la hora de enfrentarnos al gusto del comensal, ¿no? Entonces, pues aquí necesitamos punto de cocción para este producto que sea el que necesita y el adecuado para que no esté seco ni esté crudo, etcétera, ¿no? Texturas, en cuanto hay que jugar con esas texturas. Aquí vemos unos ejemplos de varias texturas, elementos cocidos, elementos fritos, elementos crudos, etcétera, etcétera. Vemos formas y vemos colores diferentes. Entonces, esto es muy importante porque son elementos que necesita el plato para llamar la atención y el interés del cliente. Entonces, más adelante vamos a ver un poquito de estos aspectos a la hora del emplatado, ¿no? Entonces, en este sentido todos estos pasos mencionados, la recepción, el almacenaje, la distribución, la transformación y el emplatado, que forman parte de la cadena de valor de un restaurante,
pues juegan un importante punto o son un importante factor en el emplatado del plato. Y luego, pues, aquí tenemos otro ejemplo, donde todos esos elementos juegan. Tal vez más adelante regresemos a la lámina, pero nada más es para que la recuerden. Ven como elementos de una manera, hay zanjas, hay elementos decorativos, son los elementos que normalmente tiene casi todo plato. Otro de los factores, pues uno son pues el plato y el equipo con que cuenta el restaurante, y esto definitivamente tiene mucho que ver con lo que podemos nosotros hacer a la hora del emplatado, ¿no? Entonces, pues evidentemente los recursos de un restaurante a otro van a ser un impacto importante a la hora de conseguir cierta vajilla, cierto equipo para emplatar la comida. Entonces, en ese sentido, pues yo puedo ser muy creativo como cocinero, pero si no tengo los elementos, pues soy solamente creativo, ¿verdad? No, el cocinero no puede ser un mago. Entonces, el equipo y la vajilla que cuenta el restaurante tiene mucho que ver para lograr todo esto, ¿no? Y equipo de manera general en cuanto a la operación, para realizar los métodos de cocción correctos, etcétera, etcétera, pero también equipo necesario para decorar, y lógicamente esto irá en función del tipo de restaurante que estemos, en el que estemos trabajando. Hoy en día pues ya vemos que hay platos de todo tipo, de todas formas, hay platos que se diseñan a exprofeso para ciertos platos. Entonces, bueno, pues esto ha sido una revolución en ese sentido, ¿no? Que básicamente el mundo del diseño y la cocina se han unido para juntar esfuerzos e ideas y poder lograr diseños bastante interesantes. Aquí solo hay unos ejemplos en cuanto a formas de platos, pero pues se monta desde unos años para acá en cucharas, en copas, en recipientes, etcétera, etcétera. O sea, realmente ahí el límite es el equipo y la imaginación. La otra es el tema del estilo del chef o del restaurante, o si se quiere decir la sensibilidad, creatividad del chef y el equipo. Y lógicamente eso aunado al estilo que tenga el restaurante, ¿verdad? Porque es evidente que cuando ya entren a la práctica de esta materia, pues evidentemente van a tener que realizar preparaciones y realizar montajes en cada una de las categorías que normalmente se habla hoy en día de los estilos y las normas que hay, ¿no? Pero en ese sentido, pues bueno, pues el estilo clásico les va a exigir un tipo de montaje. La cocina fusión, el mismo concepto les va a pedir otro tipo de montaje. Un evento de acuerdo a sus características y en el lugar que se lleva a cabo, pues en función de eso van a tener que hacer el montaje. Si es un método creativo, por ejemplo, los que se han manejado ahí específicamente aquí en el Bully, como, no sé, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? En ese sentido, pues, ese método creativo en específico, pues va a exigir un tipo de montaje. Si el método creativo es minimalista, en el sentido minimalista de porciones, minimalista de ingredientes, pues nos tendremos que adaptar a ese concepto para llevarlo al plato y ser muy congruentes con el concepto que se está manejando, ¿no? En el tema de la construcción igual, se le cambia la temperatura, la textura, y la presentación. Entonces pues evidentemente nos tendremos que ajustar a eso. La cocina molecular, por ejemplo, utiliza ciertas herramientas, utiliza ciertas técnicas que evidentemente son diferentes a un estilo clásico. Entonces, en función de todo eso, pues es un factor que va a influir en cómo vamos a presentar la comida en cualquier restaurante, ¿no?
Y hay 4 conceptos que después de lo visto hasta aquí tendríamos que considerar de manera muy importante. Y esto no los podemos dejar pasar. Número 1, estaríamos hablando del concepto de decoración. Y el concepto de decoración, más o menos, palabras más, palabras menos, es realizar los ajustes necesarios para incorporar al plato los elementos necesarios para que sean más sugerente, apetitoso y despierte el interés del comensal. Entonces, pues evidentemente aquí hay está esta imagen de nuevo, y aquí hay elementos decorativos que cumplen esa función, ¿verdad? Estos cebollines, esta escarola, estas flores, los puntos de salsa, todo eso se llaman la atención y que lógicamente rompen con la estructura del plato y lo vuelven atractivo, ¿verdad? Entonces, el tema de cómo vamos a decorar un plato es importante que lo consideren, o estos elementos de la decoración, que lo consideren como punto final a la hora del emplatado. El siguiente es las combinaciones organolépticas. ¿Qué es una combinación organoléptica? Pues son mezclas acertadas de ingredientes, los sabores de esos ingredientes, los aromas de esos ingredientes, el olor, la textura, la apariencia y los colores. Y esto se puede lograr de 2 maneras, o lo podemos lograr por afinidad o lo podemos lograr por contraste. Entonces, pues tenemos que aprender mucho sobre este tema de estas combinaciones. Hay libros, hay herramientas, solo es cuestión de meternos al estudio y a la investigación. Entonces, pues esto nos va a ayudar mucho para lograr estas combinaciones de manera acertada, ya sea por afinidad o por contraste. Entonces, esa parte es clave. Y el otro concepto es la simetría y la asimetría. Entonces, esto desgraciadamente, cuando vemos esta imagen, pues solo pensamos que se trata de formas, ¿verdad? Pues unas son formas simétricas, mismos tamaños, mismas formas, y formas asimétricas, pues son tamaños diferentes, formas diferentes, pero no es solamente esto. Esto va ligado al tema de las combinaciones organolépticas, que como se dice, como si fueran muy similares, ¿no? De nada me va a servir eso si esa simetría no está también en los sabores, en los colores, en todo lo que implica la elaboración del plato. Y acá en lo asimétrico es exactamente lo mismo, ¿verdad? Estaríamos hablando de el emplatado por contraste, pero no nada más de formas, también en cuanto a esas combinaciones organolépticas para lograr pues un buen sabor en función de eso. Entonces, simetría y asimetría tiene que ser de formas y también tiene que ser de los métodos de elaboración, de las combinaciones, de los colores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un conjunto, es una totalidad. Entonces, hay que considerarla a la hora de pensar en el emplatado de un plato y su preparación. Y el último o el siguiente, estaríamos hablando déjenme ver qué pasa esta cosa. Ya teniendo estos elementos, pues entramos a la composición y las formas, ¿verdad? Y cómo colocar esas preparaciones en un plato. Entonces, aquí tiene mucho que ver con nuestra percepción de la estética, que es mejor de una manera o de otra. Pues aquí vemos los elementos de un plato representados por esas figuras. Entonces, que no es lo mismo si están dispuestos de otra manera, pues evidentemente tienen un punto focal. Aquí lo que se busca es un poco la cohesión, disperso el producto, porque pues no se va el cliente no va a saber ni qué pensar, y sin embargo si están puestos de esta otra manera, pues esas preparaciones que lleva el plato, guarniciones, salsas, adornos, el ingrediente principal, busquemos la manera de cómo acomodarlo en el plato de forma estética. Entonces, pues evidentemente
a lo mejor siguiendo ciertas reglas podemos hacerlo bien, pero también siguiendo nuestra intuición y nuestro buen gusto también lo podemos hacer bien. Entonces, en ese sentido, pues es nada más practicar y practicar, ¿no? Y aquí está otro ejemplo de mismos elementos, estar de manera diferente para lograr en cierto sentido buenos resultados, ¿no? Entonces, aquí el consejo es practicar, practicar y practicar, o sea, no queda otra. Y ya de manera más general, pues podríamos decir que aquí están representados pues varios estilos de montaje, ¿verdad? Aquí están los elementos, aquí faltó añadir los elementos decorativos, pero normalmente pensamos que pues los vegetales son parte de la guarnición, la fécula también, el ingrediente principal y la salsa. Estaríamos hablando de elementos de un montaje clásico. Pero evidentemente, pues si le añadimos unos poquitos decorativos, pues prácticamente los tienen todos los estilos de montaje. Entonces, pues el clásico estaríamos hablando de vegetales, almidones, ingrediente principal y salsa. Y esos mismos elementos ya es cuestión de que nosotros le busquemos en función de la figura del plato, el tamaño de las porciones, y podemos lograr resultados diferentes con los mismos elementos. Aquí nada más es cuestión de quitarnos paradigmas de la cabeza, y luego pues pensar, ¿verdad? Bueno, pues ya hice mi primer montaje, ¿y qué pasa si ahora corto diferente, reduzco de tamaño, o aumento uno y reduzco otro? Pues es esa parte de donde tendríamos que reflexionar y poder llevarlo a la práctica para ver cómo se ve, ¿no? Entonces, pensando ya en el tema de la estética. Pero no debemos de olvidarnos que todo lo demás que está detrás del plato en esos procesos previos pues, es tan importante como esto. Entonces, aquí es practicar, practicar y practicar, no queda otra. Y volviendo al tema del color, este es un tema importante también, nada más como punto casi final, es que aprendamos, ¿no? Que aprendamos, y aquí tenemos un ejemplo muy claro en una composición donde de escoger, ¿verdad? Hay colores por simetría y por asimetría, o por contraste o por similitud, pues no pasa nada, hay de dónde escoger. Pero a la hora de que llevamos un plato, pues aquí vemos colores muy claros, nos falta esa viveza, nos falta eso que le llame la atención al comensal. Entonces, es donde tenemos que jugar y hay que aprender sobre el tema del color. O sea, hay muchas teorías en ese sentido, pues a lo mejor son pesadas y no tienen nada que ver con nosotros, que no nos dedicamos a pintar casas, ni a pintar cuadros, ni nada de eso, pero en ese sentido, pues un plato es, queramos o no, una especie de cuadro fugaz. Entonces, aprender sobre el tema del color, pues evidentemente nos va en el sentido de que los vamos a poder utilizar de una manera más certera y con un sentido. Entonces, pues hay que también enfocarnos en esa parte. Y aquí vienen las dos cosas que habíamos mencionado, ¿no? Afinidad o contraste. Entonces las dos maneras podemos jugar. Entonces, como conclusión, podemos decir que el emplatado no es solamente poner los elementos que compongan ese plato de una manera estética en el plato y servírselos al cliente. O sea, implica todo un trabajo previo que tiene mucho que ver con la cadena de valor, el almacenaje, la distribución a las zonas de producción, la transformación en cada una de las áreas y el emplatado y el servicio para que el cliente lo pueda degustar. Bueno, pues muchas gracias. Espero que este material les pueda ser de utilidad y nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias.